Hola a todos, vengo a hablarles un poco de las autoras que vamos a tratar por su importancia y relevancia para con este grupo de las Sin Sombrero. Y la primera es María Teresa León, que creció en una familia ilustrada de Logroño y fue una alumna bastante destacada en la institución libre de enseñanza, de donde interiorizó el ideal de la conciencia social que la caracterizó mucho y forjó su compromiso republicano. Tras aliarse con Rafael Alberti y otros escritores también antifascistas, coordinó la evacuación de más de 1000 obras del Prado y, exiliada en París y Buenos Aires, participó en tertulias de la Pléiade y en editoriales republicanas en ultramar. A continuación, les voy a compartir un fragmento de su texto Memorias de Guerra y Exilio, para entender un poco más de su visión también frente a la época. Aquella mañana de diciembre, bajo el peso de las cajas y los lienzos del Prado, comprendí que huir no es solo cambiar de país, sino conservar la memoria viva de lo que fuimos. Este pasaje se inscribe en la prosa testimonial de posguerra, cercana al realismo crítico y a la estructura de memoria. Predominan las oraciones de estructura larga y pausadas que recrean el flujo del recuerdo, y el léxico sensorial dialoga con metáforas de conservación y desplazamiento, mientras que la primera persona orienta al lector hacia la implicación y hacia el sentimiento de la narradora. Su estilo, entre el vanguardismo comprometido y la crónica íntima, alterna lo descriptivo con lo reflectivo, reflejando la tensión entre lo material, que vendrá siendo el arte, y lo inmaterial, que es la memoria. La referencia concreta al Prado no es solo un episodio anecdótico, sino un símbolo de resistencia cultural frente al franquismo. En su exilio parisino se vinculó a intelectuales como Max Aub y en Buenos Aires fundó un taller de escritura para refugiados específicamente. Esa red de solidaridad y conservación patrimonial late en cada palabra de este fragmento, donde huir se resignifica como un acto de preservación cultural bajo la censura. Por otro lado, tenemos a Ernestina de Champurcí, hija de una familia aristocrática de Vitoria de 1905, quien combinó en el Liceo un club femenino su formación en lenguas y música con el activismo intelectual, y luego, como enfermera en la guerra civil, vivió de cerca el drama humano de esta contienda. Exiliada en Toulouse, enseñó español y colaboró con revistas de poesía republicana, manteniendo viva la tertulia de Madrid en el extranjero. Vamos a escuchar del documental Las Sin Sombrero de RTV un fragmento de Toulouse. Se van abriendo puertas. ¿Hacia dónde? Es la hora de mover lo soñado, de recurrir a aquello que parecía imposible. Un destino se cierra, otro se abre oscuro con un poco de luz agazapada al fondo. Tal vez alguna imagen perdida en la memoria, una isla con árboles entramados de flores, una franja de tierra que el mar ciñe celoso. Los sobres se abigarran de ciudades insólitas. ¿Cuáles abrirán sus puertas a ese nacer distinto? Nadie pregunta nada. Y surge la sorpresa cuando un adiós se empina sobre el que aún no sabe. Este poema se inscribe en la estética de la generación del 27, con una métrica libre que oscila entre la tradición y la ruptura. El uso de las interrogaciones como recurso retórico subraya la incertidumbre existencial, mientras el paralelismo entre abrir y mover genera ritmo y dinamismo. La alusión a puertas y sueños conecta el verso con el simbolismo, al servicio de una lírica que reflexiona sobre el paso forzado entre espacios reales y anhelados. En Toulouse, Champurcí se integró a grupos de refugiados e impartió clases en la Universidad Libre de Bruselas, continuando la labor de alianza de escritores antifascistas. El poema encarna ese tránsito forzado y la persistencia de la esperanza poética. Cada puerta abierta es un acto de reivindicación de la voz femenina en la diáspora cultural.
Siguiendo con esta línea tenemos a Rosa Chesel, nacida en Valladolid en 1898 y exiliada en Brasil tras 1939. Llegó a formar parte de la Academia de Río de Janeiro y codirigió la revista América. Tras su regreso a España en 1970 coincidió con el reconocimiento del Premio Nacional de las Letras tras décadas de aislamiento creativo. A continuación tenemos un fragmento de Barrio de las Maravillas. Las ventanas de aquella casa asomaban al mundo como ojos cansados, y cada noche, al cerrar persianas, sentía que un trozo de mi infancia se volvía ceniza. Su prosa se sitúa entre el realismo lírico y el modernismo expresionista. La sintaxis subordinada y la metáfora sinestésica humaniza el espacio arquitectónico en el que lo sitúa, mientras el clausuramiento nocturno funciona como símbolo de pérdida para este. El ritmo marcado por una cadencia melancólica revela la influencia de corrientes europeas de entreguerras que combinan el psicologismo y el simbolismo. En Río, Chesel participó de conferencias de la Casa de España y mantuvo correspondencia con Octavio Paz, evidenciando su lugar de intelectualidad hispanoamericana, y en el fragmento captura el desarraigo de quien vive en una casa prestada y subraya la tensión entre la nostalgia de la infancia española y la exigencia de reinventarse en una tierra que es ajena a ella. Con esto podremos ligarnos a Concha Méndez, una madrileña de 1898 que forjó su voz poética con la Residencia de Señoritas y junto a Manuel Alto Aguirre fundó la imprenta Verónica, donde imprimió revistas como Héroe y 1616, y en sus viajes a Londres, Buenos Aires y La Habana entre 1928 y 1931 la pusieron en contacto con las vanguardias del siglo XX y con redes de escritoras como Gabriela Mistral. A continuación viene un fragmento de Canciones de Mar y Tierra. El mar me trae voces antiguas, joyas de sal y espuma al alba, y en el vaivén se me anidan los sueños de aquella Habana. Este verso libre se adscribe al hermeticismo suave de la generación del 27, con rima asonante, con los pares de ritmo cadencioso que simula la ondulación marina. Emplea metáforas de apertura, metáforas sensoriales y sinestesias acústico-visuales. La musicalidad es consciente, evocando el simbolismo francés, mientras que el léxico exótico vincula su obra a la poética del viaje. Durante la Segunda República, Méndez colaboró con actores y compositores en el teatro infantil. Sus textos evocan ese cruce de disciplinas. En La Habana dio conferencias sobre poesía española y organizó lecturas públicas, por lo que el mar no es solo un paisaje, sino un puente cultural que interconectaba sus redes transatlánticas. Ahora tenemos a Josefina de la Torre, canaria de 1907 que recibió formación vocal en Madrid y se convirtió en solista de la Orquesta Sinfónica. En 1928 fundó con su hermano Álvaro el Teatro Mínimo y combinó la poesía, el canto y la dramatización en él. Tras su exilio de la guerra, se fue a México, donde trabajó en radio y en cine. Ahora tenemos el poema Marzo Incompleto. Marzo incompleto, de cielo de nubes rotas, trae en su mano huellas de promesas desiertas. Con dos cuartetas octasílabas y rimas abrazadas, el texto se sitúa en la línea de la métrica tradicional renovada. El paralelismo sintáctico y las imágenes fragmentadas introducen un tono modernista que combina el laconismo y sugerencia poética. El ritmo interno remite a su formación musical, mientras que las brevitas evoca ecos de la lírica canaria. Influida por sus giras de recitales en América Latina, el poema lleva la impronta de escenarios teatrales y estudios de grabación. La promesa desierta resuena con el abrupto fin de la Segunda República y el repliegue forzoso de los espacios de creación. También tenemos a María Zambrano, segoviana de 1904 y primera mujer en acceder a la Cátedra de Filosofía de Madrid. Profundizó su razón poética en Residencias de Señoritas. Exiliada tras la guerra, vivió en París, en México y en Italia, frecuentando círculos de pensadores como Husserl y Heidegger. Para María Zambrano la realidad no se da en ideas,
sino antes de darse previamente en ideas o conceptos se da en un sentir. Esto es una cosa que retoma de Unamuno. Ortega piensa que la realidad se traduce en conceptos, en ideas. María Zambrano, sin embargo, practica más una filosofía mucho más intuitiva, más de la intuición. A continuación tenemos un fragmento de la agonía de Europa. Europa herida de muerte, busca en el mito y la razón el hilo con que rehacer su entramado, mas en sus ruinas resuenan aún las preguntas de los hombres libres. Su estilo aforístico bebe del modernismo filosófico y del existencialismo temprano. Alterna periodos largos que despliegan metáforas con oraciones concisas que retoman el ritmo de la interrogación retórica. La dicotomía entre el mito y la razón encarna su método de razón poética, donde la lírica y la lógica logran converger. Durante su estadía en el Instituto Italiano de Humanidades, Zambrano introdujo a Hölderlin y mantuvo vínculos con Andrés Bello en México. El texto refleja su proyecto de reconstruir el tejido cultural europeo desde la distancia, mezclando la reflexión crítica y nostalgia filosófica. Ahora, yéndonos por otro lado, tenemos a Maruja Mayo, asturiana de 1902 y alumna de San Fernando, quien comparte tertulias con Dalí, Buñuel y Lorca antes de entrar a la Sin Sombrero en Puertas del Sol en 1931. Durante la República expuso en salones de otoño y tras el golpe de Estado partió a Buenos Aires, donde fue acogida por la comunidad de exiliados. Y me acuerdo de atardeceres en la verbena. Yo iba con amigos cuando era joven y generalmente con pintores. Era muy curioso. Esta amiga con Maruja Mayo, no sé si a Dalí vendría alguna vez, y nos reuníamos y nos hacíamos retratos en unas barracas. Hay una de un avioncito donde están Lorca, Buñuel, no sé si Dalí también. Yo tenía una que era Manolo tirando del burro y Vicente Alexandre y yo sentados en el cochecito. Maruja Mayo empezó cuando pintaba, empezó así a pintar más. Primero yo la posé para una muchacha en bicicleta que hizo. Y luego mi raqueta de tenis, que era muy bonita, también la inmortalizó, como yo decía. Sí. A continuación vamos a ver la obra de la verbena y vamos a hacer un análisis alrededor de ella. Vemos figuras estilizadas de hombres y mujeres que bailan bajo farolillos colgantes. Los contornos son nítidos, las siluetas esquemáticas se distribuyen en planos superpuestos, tiene un fondo arquitectónico fragmentado y un primer plano bastante festivo. Predominan rojos intensos, naranjas cálidos, azules profundos, que generan un pulso visual ritmado que evoca la música de la verbena. Esta obra mezcla el cubismo sintético con surrealismo primitivo. La paleta contrastada y el uso de diagonales transmiten dinamismo, mientras la repetición de farolillos establece un ritmo pictórico según su lenguaje plástico y anticipa la libertad espacial que caracterizó el surrealismo específicamente hispano. En Buenos Aires, Mayo colaboró con escritores como Borges y sus exposiciones integraron el folclore argentino también. El dinamismo festivo de la verbena prefigura la fusión de la cultura popular y la vanguardia que practicó en el exilio, donde reinventó sus recursos plásticos al servicio de una identidad transnacional. Entrando con las artistas plásticas podemos hablar de Marga Gil Roset, una madrileña de 1908 que fue precursora del feminismo artístico y expuso a los 13 años corta edad en la Sociedad de Bellas Artes y recibió elogios de incluso Unamuno. Era una autodidáctica en la escultura y trabajó en bronce y alabastro antes de su trágica muerte en 1932. A continuación vamos a hablar un poco de su obra El Niño de Oro. Es una escultura en bronce pulido de un niño de rasgos idealizados sentado con el gesto melancólico. El cabello ondulado forma arabescos que se prolongan en la base, donde brotan motivos florales. La superficie lisa contrasta con los relieves detallados de hojas y pétalos.
La pieza se inserta en el modernismo español, de tintes de Art Nouveau con líneas sinuosas y profusión de ornamentos simbólicos. La escala reducida y el acabado brillante refuerzan su carácter íntimo, mientras la fusión de los orgánicos, las flores y lo humano anticipa el simbolismo onírico de las décadas siguientes. A pesar de su juventud, compartió escenarios de tertulia con Juan Ramón Jiménez y Lorca. Su obra refleja el cruce de influencias en la institución libre de enseñanzas y el Art Nouveau. La melancolía del niño anticipa la fragilidad de la vida intelectual femenina de la posguerra, truncada por la represión y el exilio de sus contemporáneas. Por último, pero no menos importante, tenemos a Remedios Varo, catalana de 1908 y alumna de San Fernando, que entró en contacto con el grupo lógico-fauista de Barcelona y tras exiliarse a París se trasladó a México en 1941, donde fundó amistad con Leonora Carrington y Diego Rivera. Vamos a tener ahora una descripción más ampliada de la creación de las aves, que es un óleo de este artista, que en primer plano se ve una mujer vestida con túnica científica que opera un torno de bronce. De los cilindros nacen pájaros metálicos de plumaje mecanizado. El fondo es un taller laberinto de estanterías con frascos y planos. Los colores verdes fríos, ocres y destellos dorados configuran una atmósfera de enigma y experimentación. La obra sintetiza el surrealismo de corte postbélico y realismo mágico mexicano también. La perspectiva forzada y la yuxtaposición de elementos técnicos y orgánicos crean una disonancia visual. El detallismo evoca la precisión científica, mientras el motivo aviario remite a lo místico y al simbolismo alquímico.